pues ya hemos recargado un poco las pilas, hemos estirado las piernas y vamos a seguir con la información tan interesante que nos están acercando esta mañana nuestros ponentes, ya más bien esta tarde. Ahora vamos a escuchar a Carlos Delgado de Level Up, que nos va a decir el paso que tenemos que dar para ser, pues eso que queremos todos en este mundo, para ser mucho más. Así que, Carlos, por favor. Bien, quiero ser grande y dice 6 dosis de dura realidad para triunfar con vuestros negocios. Luego explicaré cuáles son esas dosis y por qué en muchos casos la realidad es dura. Muchísimas gracias, por supuesto, a la organización del evento Cuenca Enamora por permitirme haber vivido esta experiencia magnífica. ¿Cuáles son esas dosis de realidad? ¿Cuáles son esas dosis de aprendizaje? ¿Cuáles son esas dosis que uno necesita comprender para poder llegar lejos en el mundo de los negocios? La primera de ellas dice conspiración antigrandeza. Si queremos ser grandes tenemos que entender que el mundo no conspira precisamente para que seamos grandes. Al revés, el mundo conspira para que nos quedemos en el sitio donde estamos, el mundo conspira para limitarnos y el mundo consigue en la práctica limitarnos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pasa por muchísimos motivos, pero de alguna manera estamos condicionados por nuestro entorno. Si os preguntase qué nivel de resultados tiene nuestro entorno en general, ¿cómo diríais? ¿Que es un nivel de resultados extraordinario, muy bueno, bueno o más bien normal? ¿Qué pensáis? ¿No os oigo? Normal, gracias. Perfecto, es normal. El nivel de resultados de la mayoría es normal. Inevitablemente no solamente se nos condiciona con ese nivel de resultados, sino con la manera de pensar, la manera de hacer, la manera de creer y, por supuesto, la manera de llevar a la práctica. Si uno quiere ser grande, tiene que entender que se está literalmente enfrentando al mundo. El mundo va a hacer todo lo posible porque te quedes como estás y porque no puedas llegar mucho más allá. Hay mucha gente que piensa que los impuestos son demasiado altos para que el autónomo triunfe. ¿Es eso cierto? ¡No! ¿Cómo va a ser cierto? ¿Y por qué entonces hay autónomos que sí que triunfan, crecen y montan multinacionales? ¿No son los impuestos iguales para todos? Por supuesto que son iguales para todos. Lo que pasa es que es más fácil creer que son los impuestos los que me limitan. Hay mucha gente que cree que la falta de tiempo es el motivo por el cual no crezco. ¿Es eso cierto? Ahora ya no sabéis qué contestar, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Alguno de vosotros tiene más de 24 horas al día? ¿Alguno de vosotros tiene menos de 24 horas al día? Entonces, ¿cómo puede ser que sea el tiempo lo que me limita? Obviamente no es el tiempo lo que me limita. Lo que me limita es cómo utilizo yo mi tiempo. ¿Qué capacidad, qué productividad, qué priorización de mis tareas y mis actividades soy yo capaz de hacer? Eso sí me está limitando, no el tiempo en sí mismo. Lo que pasa es que, repito, la conspiración está diseñada para que sea, al final, de una manera en la que todo el mundo se quede contento, menos yo, que soy el que busca resultados. El sistema académico, nos forma el sistema académico de una manera en lo que nos permite ser capaz, ser diferente, tener una marca personal, como decía Alfredo. ¿Nos forman para ser diferentes, para crear un impacto en la sociedad? ¿O nos forma de una manera en la que sale millones de personas exactamente iguales? ¿Cómo nos forma? Millones de personas exactamente iguales, gracias. Con lo cual, realmente el mundo está conspirando en nuestra contra. Quiero que quede claro el mensaje: si queréis ser grandes, entonces tenéis que enfrentaros a esa conspiración y todo nace, por supuesto, en el pensamiento. Dosis de realidad número 2, dice, busca posiciones elevadas. Yo he aprendido mucho sobre Cuenca estos días, porque además de comer muy bien, está en un sitio muy interesante, pues hemos tenido guías, además muy buenos, por cierto, que nos han permitido hacer una visita o una experiencia de la ciudad mucho más agradable, ¿no? Ayer nos explicaban el origen de la ciudad de Cuenca y nos decían que los árabes que fundaron esta ciudad decidieron hacerlo en el casco antiguo, que es la zona elevada. ¿Por qué los árabes decidieron fundar los primeros edificios de la ciudad de Cuenca en zonas elevadas? ¿Por qué? ¿Por? Protección, gracias, por protección. Porque de esa manera estoy más preparado ante posibles agresiones externas. El mundo del negocio funciona exactamente igual. No solamente se trata de tener intención de vender un producto o servicio. El producto o servicio no es lo que va a marcar vuestro desarrollo y vuestro crecimiento. Escuchadme atentamente, por favor. Vuestro producto y servicio no es lo que va a marcar hasta dónde sois capaces de llegar. El producto o servicio tiene que ser bueno, de hecho extraordinario, luego hablaré de eso, pero no es eso lo que va a definir hasta dónde sois capaces de llegar. Lo que va a definir hasta dónde sois capaces de llegar es tener esa visión global, esa visión de entender que es mucho más que únicamente un producto o servicio. Yo os pregunto, ¿se caracteriza, por ejemplo, McDonald's por tener un gran producto? ¿Es el producto de McDonald's un gran producto? No lo es. ¿Es el producto de IKEA un gran producto? No lo es. Son las dos empresas más grandes de su sector. Con lo cual, tiene que haber algo más. No solamente debe ser el producto.
Yo lo planteo con un modelo de negocio del cual soy yo creador, lo he hecho yo directamente en base a mi experiencia con miles de autónomos y pymes y que trata de dar visión global sobre todo lo que una empresa tiene que hacer para alcanzar grandes resultados. No voy a contar cuáles son las 9 dimensiones, van de la propia marca, de lo cual se ha hablado aquí en este congreso, hasta la liquidez, la visibilidad, la gestión, la experiencia de producto, la innovación. Todo eso hace falta para que con el global sea lo que te lleve a tener un gran resultado empresarial. Busca posiciones elevadas, importante. Dosis de realidad número 3, esta me encanta, dice, deja de vender y empieza a ganar dinero. Deja de vender y empieza a ganar dinero. Hay mucha diferencia entre dedicarse a los negocios y vender y dedicarse a los negocios y ganar dinero. Yo no sé a vosotros, pero a mí no me interesa vender. No me interesa tener una facturación de 50.000 euros al año si eso significa que voy a ganar 1.000 euros al mes. Lo que me interesa realmente es ganar dinero y hay mucha diferencia entre cómo se hacen las cosas para conseguir lo primero o lo segundo. ¿Qué significa vender? Vender significa únicamente ser capaz de que alguien te compre un producto o servicio. ¿Qué significa ganar dinero? Tener la capacidad de que ese producto o servicio que tú vendes te genere el nivel suficiente de beneficios en tu bolsillo. Eso es lo que significa ganar dinero. ¿Cómo podemos hacer, cómo pensáis que podemos evolucionar desde la capacidad de vender hasta la capacidad de ganar dinero? ¿De qué depende? ¿Qué se os ocurre? Si es que se os ocurre algo. Por ejemplo, diferenciación, tiene que haber diferenciación, pero no solamente diferenciación. Tiene que haber diferenciación y convertirme en alguien mejor que mi competencia. Y una vez consigo que soy diferente y mejor que los demás, ¿qué es lo que puedo hacer que va a ser una de las claves? No es la única, por supuesto, pero es una de las claves para conseguir que gane dinero con mi negocio. Aumentar los precios. Aumentar los precios. La mayor parte de emprendedores autónomos y pymes vive constantemente, permanentemente en una guerra de precios. La guerra de precios no es el objetivo. De hecho, si alguien tiene que vender por precio, alarma. Situación grave, si estoy vendiendo por precio, si tengo que bajar mis precios para vender, si tengo que dar descuentos para mantener clientes, algo no está funcionando. Por supuesto que tenemos que salir de todo ese proceso y todo ese bucle, para lo cual, volvemos a la diapositiva anterior. Hay que tener visión global, hay que entender cómo hacerlo, hay que saber medir y hay que entender, por supuesto, a quién le estamos vendiendo y de qué depende que alguien pague más por un producto o servicio que aparentemente es similar al resto. Dosis número 4. ¿Quiénes somos realmente? La mayor parte de emprendedores creo que se equivocan en su objetivo, en su enfoque. Creo que la mayor parte de emprendedores, y es algo que también, bueno, pues al final uno está rodeado constantemente de esos pequeños emprendedores, de esos autónomos, de esas pymes, y te das cuenta que la mayor parte de ellos no consigue romper con esa capacidad para llegar lejos. Yo fundé Level Up va a ser el mes que viene, 4 años del primer curso de Level Up, que fue en Alicante. El primer curso de Level Up se hizo para 11 personas de las cuales 7 eran amigos. Todo funciona así, dejé de un grupo de personas que te apoyó al principio, empecé yo solo, y a día de hoy hemos crecido hasta que, bueno, pues en el último año estamos promediando entre 150 y 200 asistentes por curso al mes. Entre 150 y 200 asistentes por curso al mes, lo cual nos convierte en unas empresas líderes del sector. Empecé yo solo, con prácticamente una inversión inferior a 1.000 euros. A día de hoy somos 17 personas en la empresa en expansión nacional. Eso es crecer. Yo siempre le digo a la gente que tenemos que cambiar la visión hacia un enfoque empresarial. Lo que yo puedo aportar y lo que aporta el sistema de formación de Level Up es que está enfocado en crear empresas, no autónomos. Si tú desde el principio crees que tu objetivo es generar rendimiento para vivir tú, lo más probable es que estés mucho tiempo haciendo eso en el mejor de los casos. Generar rendimiento para vivir tú. Creo que es mucho más interesante proponer un concepto en el que, con esa visión global, no solamente somos capaces de vivir nosotros, sino que, y esto creo que quiere claro, me encantaría que todo el mundo saliese aquí con esta idea en la cabeza, consigamos un negocio que funcione sin necesidad de que yo esté en él. Voy a repetirlo porque creo que es importante. Conseguir un negocio que funcione sin necesidad de que yo esté en él. Es decir, es una fuente de ingresos constante, independientemente si estoy en el negocio o no. Y alguien dirá, hostia, este tío me está hablando de utopías. Yo soy el ejemplo, yo lo he hecho. Yo estuve durante mucho tiempo trabajando solo en la empresa, empecé a contratar a gente y a día de hoy, como os decía, se desarrollan cursos en 4 ciudades, de las cuales los hago yo solamente en una, que es Alicante. En las otras 3 los hacen otras personas y, por supuesto, los ingresos de mi empresa siguen funcionando aunque yo esté de viaje en Cuenca, pasando unos días de puta madre, por cierto. ¿Bien? Eso significa montar la empresa con la intención de tener empresa, no con la intención de ser autónomos. Ser autónomo no está mal durante un tiempo, pero uno tiene que tener la visión de llegar a algo más lejos, porque si no lo piensas, casi seguro que nunca va a suceder. Para eso, por supuesto, tenemos que saber también a quién nos dirigimos. ¿Quién es realmente el cliente? ¿Cómo funciona? ¿Ante qué decide? ¿Por qué algunas veces hace esto y otras veces no hace esto? Hay muchas veces que hemos escuchado que el cliente
o que hay que buscar la necesidad del cliente. ¿Habéis escuchado alguna vez aquello de hay que buscar la necesidad del cliente? ¿Ves? ¿Nos oigo, sí o no? Gracias. Hay que buscar necesidades. Yo pregunto, ¿realmente eso es así? ¿Realmente el cliente compra en función de su necesidad? Porque si hablásemos de necesidades, ¿qué es lo que necesita un cliente más? ¿Cuidar su cuerpo? ¿Comer bien? ¿Hacer ejercicio físico? ¿Necesitas tú un cliente, sí o no? ¿No os oigo? Gracias. Sí que lo necesita. Y yo os pregunto, ¿y necesita un cliente alimentarse, por ejemplo, de comida rápida, hamburguesas, kebabs, pizzas, etcétera? ¿Necesita un cliente comer grasas, dulces, etcétera? ¿Necesita un cliente no moverse de su silla en toda la semana? ¿Necesita eso? ¿Y cuál de las dos cosas hacemos con más frecuencia? La segunda. ¿Qué es lo que realmente el cliente quiere? ¿Qué es lo que realmente le hace decidir? ¿Qué le hace optar por una opción u otra? Porque desde luego que no es la necesidad, porque si fuera por necesidad, hostia, todo el mundo estaría en los gimnasios, todo el mundo estaría comiendo verdura, todo el mundo estaría haciendo las cosas bien. Y todo el mundo lo sabe, aquí nadie puede decir, no es que hay desconocimiento, no. A día de hoy todo el mundo sabe perfectamente lo que el cuerpo necesita. ¿Lo hacemos? En la mayor parte de los casos no. Tenemos que comprender profundamente ante qué piensa el cliente, cómo gasta su dinero. Una persona puede estar durante meses sin arreglar su coche, por ejemplo, durante meses con un ruido en el coche, con una avería en el coche, sin solucionarla, y llega el nuevo iPhone 7 y ¿qué hago, Jimmy? Me lo compro. ¿Por qué entonces? ¿No tenía dinero para arreglar el coche y me compro el iPhone 7? No es una cuestión ni de necesidades ni de racionalidad, es una cuestión emocional. Y eso es lo que tenemos que hacer, comprender profundamente, y repito, no se os olvide que la visión global, Internet está genial, soy un defensor de Internet y estoy de acuerdo con todos mis compañeros. Ni siquiera es una recomendación estar en Internet hoy, es obligatorio estar en Internet hoy. Pero también es obligatorio entender que es mucho más amplio que eso. Que no podemos caer en el error de entender que únicamente estoy en Internet y redes sociales, porque entonces me estoy perdiendo el gran beneficio, la gran foto en la que sale todo mucho mejor y a partir de la cual puedo construir un gran negocio. Con lo cual vamos a entender profundamente quién es el cliente, cómo reacciona, por qué elige, por qué es capaz de recomendarme, por qué no vuelve. Toda esa información la tenemos que tener clara y no solamente la tenemos que tener clara, sino que además tenemos que hacer que todo en mi negocio gire en función de eso. Yo tengo una cita muy conocida, bueno, la repito constantemente, que dice que el propio empresario, con respecto a sus propios productos y servicios, su opinión debe ser irrelevante. ¿Por qué debe ser irrelevante? Fijaos, lo que digo es, y lo repito, cuando tú piensas sobre tu propio producto o servicio, lo que tú opines sobre eso no importa, literalmente. ¿Por qué? Muy sencillo, ¿eres tú el que te va a comprar el producto o servicio? No lo eres, con lo cual tienes que comprender y entender que lo que tú opines o como tú lo veas no solamente no importa, sino que casi siempre va a estar distorsionado, como aquí previamente han dicho. Se trata de volcarse hacia afuera y entender quién es el cliente realmente para organizar todo en función de cómo ellos lo ven y ellos lo piensan y no en función de cómo yo lo creo. Dosis número 5 dice el orgasmo experiencial. No estoy diciendo que haya que tener un buen producto o servicio, estoy diciendo que tenemos que llevar al orgasmo al cliente. No hay ninguna otra alternativa que no sea la de que una y otra vez, tenemos que superar las expectativas del cliente. Nadie habla de lo que es normal. Nadie habla de lo que es normal. Nadie habla de algo que está bien. Cuando habláis de algo es solamente por dos motivos. O porque habéis salido muy cabreados de eso, o porque estáis flipando con eso. Todo lo que queda entre esos dos extremos no vale para absolutamente nada. Con lo cual tenemos que conseguir hacer que todo lo que significa el consumo, y el consumo no solamente es el producto o servicio, ¿vale? El consumo no solamente es el producto o servicio, es todo lo que sucede en ese proceso, tiene que llevar a la experiencia máxima, al orgasmo experiencial, a sentir emociones de alto nivel, porque eso va a hacer que compartas esa información con más gente. El ser humano tiene mucho que mejorar, pero hay algo en lo que somos muy buenos. Cuando nos pasa algo bueno, realmente bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Compartirlo con los demás. No nos lo dejamos para nosotros mismos. Cuando me ha pasado algo realmente bueno, me interesa que mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo lo conozcan y lo consuman. Eso es el punto al que tenemos que llegar. Dosis número 6, esperar que pase en lugar de hacer que pase. ¿Qué es lo que yo preguntaba antes? ¿Cuántos de vosotros queréis ser grande? Todo el mundo ha levantado la mano. No es cierto, no es cierto. En realidad lo que os gustaría es que casi sin hacer nada, o más bien diría, haciendo lo que estoy acostumbrado a hacer, consiguiese ser grande. Eso es lo que todo el mundo quiere. En realidad el camino para ser grande está bastante claro. Se trata de mucha capacitación, mucho aprendizaje, hacer cosas que no estoy acostumbrado a hacer, exponerme constantemente, innovar constantemente, arriesgarme constantemente. Ese es el camino. Y está muy claro. Lo que pasa es que la mayor parte de personas no está dispuesta a hacerlo. La mayor parte de personas querría que con esa formación que nos han dado, con lo que yo he aprendido, con mi formación previa, me pagasen una millonada o mi negocio facturase grandes cantidades económicas. No va a pasar.
Lo único que podemos hacer es hacer que las cosas sucedan. Y eso no solamente tiene el origen en el producto o servicio, tiene el origen en mi forma de pensar, en mi forma de sentir, en cómo yo vivo las cosas, en cómo yo desarrollo mi idea, no basada en lo que yo creo sobre mi idea, sino en lo que el mercado cree sobre su idea. Os recomiendo que no seáis de los que esperan que pasen. Si tenéis la visión, si tenéis la idea, si queréis que algo suceda, es perfectamente posible y factible, pero tenéis que ser vosotros los que cogéis las riendas y entendáis que el camino es precioso, es maravilloso, pero que vais a tener un montón de obstáculos hasta que eso suceda. Nosotros nos dedicamos a transformar no solamente los negocios, sino la vida de la gente. Aquí tenéis los datos de contacto de Level Up, porque si alguien quiere saber más, como decía, tenemos el sistema de formación en marcha en varias ciudades. Y no solamente os animo a eso, sino que si nos queréis ayudar a llegar a más personas, a más autónomos, a más pymes, en los últimos 4 años hemos hablado entre 10.000 y 12.000 personas en conferencias alrededor de toda España. Si alguien quiere ayudarnos a conseguir este camino, que yo creo que es muy necesario y creo que hay que abrir y despertar a un nivel muy superior a la sociedad, porque si no, nada va a cambiar, estaré encantado de que os pongáis en contacto con nosotros. Antes de irme, quería dejaros un mensaje más y empezar por el principio. Esta sociedad, este país en el que estamos, no premia el éxito, no premia el gran resultado, no premia el que se arriesga, al revés. Lo que hace casi todo el mundo cuando a alguien las cosas le van bien, en lugar de aprender el por qué ha conseguido ese resultado, es criticar, hablar mal de él o intentar buscar el por qué yo no sigo ese camino. La sociedad, el entorno, los medios de comunicación, la gente que os rodea, no os va a empujar hacia eso. Os va a retener y os va a dar un montón de motivos por los cuales dejáis de confiar. Yo os digo, creed en vosotros mismos por encima de cualquier otra cosa. Creed en vuestra idea, no en vuestra idea de dinero, en vuestra idea de vuestro corazón, lo que realmente queréis hacer, el camino en el cual estaréis bien y seríais felices. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, hay más oportunidades y más herramientas que nunca. Os sugiero no dejar nunca ese camino del reto, del aprendizaje, del riesgo, de la superación y además intentar no parar hasta descubrir la mejor versión de aquello que podéis llegar a ser. El potencial que cada persona tiene es ilimitado. Me encanta ver cómo muchísima gente lo consigue y os animo a que lo persigáis una y otra vez porque la maravilla no solamente está en el resultado final, sino en recorrer el camino día tras día y momento tras momento. Ha sido un enorme placer estar con vosotros. Cuenca, muchísimas gracias, hasta muy pronto.